Tres. Buenas noches, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre la crisis de Venezuela. Los integrantes son Carla Ivonne Flores Amador, Oscar Rodrigo Fonseca Contreras, José Emilio Mercado Díaz y María Cristina Palestino Roldán. La crisis en Venezuela comenzó a intensificarse en 2013 y es una compleja situación política, económica y social que ha transformado al país de una manera muy profunda. Tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en medio de tensiones políticas. Desde entonces, Venezuela ha enfrentado una grave recesión económica que ha sido marcada por la caída de los precios del petróleo, que es su principal fuente de ingresos, y una gestión económica ampliamente criticada por su ineficiencia y corrupción. Los problemas económicos se han manifestado en una hiperinflación sin precedentes, en desabastecimiento de bienes básicos como alimentos y medicinas y una contracción severa del Producto Interno Bruto. En el ámbito político, el gobierno de Maduro ha sido acusado de autoritarismo, represión de la oposición, manipulación electoral y violaciones de derechos humanos. Estas dinámicas han provocado una profunda crisis humanitaria y una migración masiva, con más de 7 millones de venezolanos que han dejado el país en busca de mejores condiciones de vida. A pesar de los esfuerzos de mediación internacional y sanciones externas, la situación sigue siendo extremadamente volátil y polarizada. Después tenemos qué tipo de crisis es y cuáles fueron las razones por las cuales se desarrolló. El tipo de crisis que sufre Venezuela es económica, social, política e institucional. Y algunas de las razones por las cuales se desarrolló dicha crisis son las siguientes. En primera tenemos la dependencia del petróleo. eh, Después tenemos la mala gestión económica. El tercer punto es la corrupción y el autoritarismo que sufre Venezuela por parte de su gobierno. Y el cuarto punto es caída de los precios del petróleo. Se tiene relación con el primero debido a que como Venezuela depende mucho del petróleo, ya que es uno de los principales exportadores a nivel mundial, obviamente la caída de los precios del petróleo afectó mucho la economía de Venezuela. Y en el punto número 5 tenemos las sanciones internacionales. Antecedentes. De 2001 a 2012, los problemas configurados que incluían el control de cambio, corrupción, deuda externa, escasez de alimentos, de medicamentos, la crisis energética y bancaria. Posteriormente, en 2013, se da el inicio oficial de la crisis económica que comenzó con el gobierno de Nicolás Maduro y que persiste hasta la fecha. Ahora bien, respecto a las causas, podemos explicar que la primera causa de las principales es la dependencia del petróleo, ya que Venezuela dependía de un 96% de las exportaciones y de su capital y de su economía. La mala gestión económica nos habla respecto a un control de cambio, una adquisición de empresas, una inflación y la falta de divisas. Ahora bien, respecto a la corrupción y autoritarismo, esto influye mucho ya que el gobierno siempre fue opresor, fue autoritario y esto no dejó que las empresas y las importaciones tuvieran un auge. Ahora bien, la caída de los precios del petróleo fue fundamental en 2014, ya que a la caída de estos precios cayó drásticamente su economía. Respecto a las sanciones internacionales, fue principalmente impuestas por Estados Unidos, afectando su capacidad de Venezuela para exportar e importar bienes. Después tenemos las consecuencias generadas después de la crisis. Primero tenemos la hiperinflación, que fue proyectada en 1.000.000% para 2019 por el FMI. El segundo punto es la pobreza. Dice que el índice de pobreza en Venezuela se elevó a un 75%, dejando a la población en pobreza extrema. El punto número 3 es escasez de alimentos y medicamentos. Bueno, eso es algo que vemos hasta el día de hoy. Creo que la situación de Venezuela relacionada a los bienes básicos es crítica y desde entonces se vio desarrollada. Después tenemos la migración, que según investigaciones dice que 7 millones de venezolanos huyeron del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. En el punto número 4 tenemos la crisis humanitaria. Esto habla en relación de aquellas personas que se quedaron sin acceso a los servicios médicos
y obviamente pues la desnutrición es una cosa que afectó demasiado a la población. Y finalmente tenemos la represión política, más de 270 presos políticos, persecución y represión de disidentes. Finalmente tenemos el colapso institucional, que dice que Venezuela se ha convertido en un estado casi fallido, incapaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el bienestar de su población. Y bueno, como conclusión tenemos que la crisis de Venezuela es el resultado o la combinación de una mala gestión gubernamental y de la dependencia de un solo recurso, en este caso el petróleo. Y pues estos dos factores llevaron a que la región o el país tuviera que tomar soluciones multilaterales y tomar decisiones internas para superar este desafío o esta crisis.